Muy buenos días, bendiciones para todos. Le doy la bienvenida en esta mañana a este nuestro tiempo devocional. Le animo a que en esta mañana disponga allí su corazón para el reto de la palabra de Dios. Pero antes de compartir el reto, quiero tomarme unos minutos para dos cosas. Primero, para agradecer a Dios por todas aquellas personas que no dejan de contribuir con su tiempo, con sus dones, con sus talentos y con su dinero para la realización del proyecto de Dios en nuestra comunidad. Gracias a Dios por sus vidas. Gracias por aquellos que a la distancia tal vez no pueden hacer aportes con sus dones, con su tiempo, con sus talentos, pero hacen sus aportes financieros. Quiero agradecer especialmente por el apoyo que nos han estado enviando para la construcción del templo. Gracias al Señor por su vida. Queremos decirle que apreciamos cada ofrenda que hacen llegar. Gracias porque creen en la obra de Dios, porque creen en el ministerio que el Señor nos ha dado. Tratamos de manejar con la mayor prudencia y transparencia todos los recursos que llegan a nuestra congregación. Y queremos agradecer a Dios por la vida suya. Quiero agradecer a Dios. Y recordarles que, bueno, también este próximo fin de semana tenemos nuestro servicio especial de fin de mes, donde recolectamos nuestra ofrenda pro templo. Así que quiero animarles a aquellos que han asumido un compromiso delante de Dios, que bueno, recuerden que este fin de semana es el tiempo para hacer nuestra contribución para la construcción del templo. Quiero en segunda medida tomarme unos minutos para orar, para dar gracias a Dios por su vida. Pero antes, déjeme leerle una promesa de Dios, una promesa que Dios hace en su palabra para todas aquellas personas que ofrendan, que diezman. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios de esas personas? Esto lo dijo el salmista David en el Salmo 20 acerca de las personas que ofrendan para Dios. Dice: Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Wow, maravillosa promesa. Dice el salmista que haga memoria el Señor de todas tus ofrendas y en especial, mira, Dios no es un Dios injusto. ¿Cómo maneja Dios esto? Esto podríamos hablarlo en un tiempo devocional más adelante, pero quiero brevemente decirle que cuando las personas hacen algo para Dios y para su reino, Dios toma en cuenta eso. En el momento en que las personas pueden requerir algo de Dios, Dios le da prioridad a esas personas. Aquellos que hacen algo, aquellos que hacen en el buen sentido de la palabra ciertos méritos. En el capítulo 10 de Hechos se nos cuenta la historia de un hombre llamado Cornelio, que el hombre era generoso
El hombre daba ofrendas y el hombre oraba. Y un día está orando Cornelio y se le aparece un ángel. Usted puede encontrarlo en Hechos capítulo 10 en la Biblia. Y el ángel le dice: Cornelio, tus ofrendas y tus oraciones han subido para memoria delante de Dios. Es decir, Dios se acuerda de lo que tú has hecho por Él. Cada oración que tú haces y cada ofrenda que tú entregas, que tú das, el Señor las tiene presente. En cierta ocasión, los ancianos del pueblo de Dios llevaron o fueron donde Jesús y le dijeron, fueron a interceder por un centurión, porque el centurión necesitaba un milagro del Señor. Y los ancianos le dijeron: Él es digno, Él merece que tú hagas esto, porque Él es generoso con nuestro pueblo, nos trata bien y nos ha construido una sinagoga. Entonces Jesús fue. Entonces mire cómo todas las cosas que uno pudiera hacer para Dios, Dios las toma en cuenta. Así que quiero que demos gracias. Yo quiero orar en esta mañana por todos aquellos que extienden su mano para dar. Yo sé que no sobra el dinero, no sobra, pero sé que las personas que lo hacen con fe, lo hacen confiando en Dios, lo hacen creyendo en Dios y también creyendo en la familia e iglesia, porque bien pudieran enviar ese dinero a otra parte, pero gracias a Dios, porque también tienen cierta medida de confianza en la obra que el Señor nos ha puesto a desarrollar. Así que déjenme dar gracias en esta mañana por ellos. Padre, yo quiero darte gracias en esta mañana. Padre Celestial, quiero darte gracias por todas aquellas personas, Señor, hermanos y amigos, que hacen llegar sus ofrendas, Padre Celestial, al templo para la construcción del templo y para apoyar los proyectos de la iglesia. Quiero agradecer por ellos en esta mañana, Padre, e invocar sobre sus vidas lo que el Salmo 20 dice: haga memoria el Señor de todas tus ofrendas y te dé de acuerdo al deseo de tu corazón. Señor, oro para que tú retribuyas al 1000 por 1, Señor, cada uno, Señor, de los aportes que estos hacen para tu obra. Quiero darte gracias, Señor, por ellos. Quiero pedirte que los bendigas con salud, que los bendigas con provisión, que los sorprendas, Padre Celestial, porque tú has dicho en tu palabra: honra al Señor con tus bienes. Y tu palabra dice que la respuesta de esa honra que te demos a ti será que los graneros serán llenos en abundancia y los lagares rebosarán de mosto. Así que te pido en esta mañana que te glorifiques, Señor, en la vida de todos aquellos que aportan. Aquellos, Señor, yo sé que no les sobra, pero que ellos lo hacen con fe, creyendo en ti, Señor, con un corazón agradecido. Quiero darte gracias por ellos y quiero bendecirlos en esta mañana y declarar, Padre Celestial, que tú, Dios mío, harás para ellos como tu palabra lo dice. Concederás las peticiones de su corazón, como dice el Salmo 20. Gracias, Señor. Oro, Padre, así como esos ancianos fueron delante de ti para interceder por ese centurión y decirte: es digno, Señor, es correcto que cumplas lo que ellos necesitan, que tú suplas y que te manifiestes, porque ellos aman tu obra y porque siembran para tu reino, Padre. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, y para todos aquellos que tal vez todavía no lo han hecho, o sea, no aportan financieramente para la obra de Dios, pero quieren hacerlo porque Dios ha puesto en su corazón el sentir de hacerlo. En nuestra página de internet, en nuestra página de Facebook, enviamos la información de cómo pueden hacer las cuentas donde pueden hacer sus aportes, ¿no? Sus aportes. Le agradezco que cuando usted haga un aporte, envíe, ahí en la misma publicidad dice, envíe un mensaje a un número de teléfono que está ahí en WhatsApp con la información personal suya,
su nombre, su dirección, para poder registrarlo. Y el motivo de esa ofrenda, el motivo si es para darlo si es una ofrenda, si es un diezmo, si es una siembra para la construcción del templo, si es una ofrenda para la iglesia de niños, si es una primicia, si es etcétera, ¿no? Te especifica ahí. Gloria a Dios. Bien, vamos a la palabra del Señor. Recordándole a todos aquellos que nos observan por nuestro canal de YouTube que por favor le dé ahí un like. Y si no se ha inscrito todavía, pues suscríbase a nuestro canal para que le lleguen los recursos que estamos poniendo a la disposición del pueblo de Dios para el crecimiento, para que puedan avanzar en su camino hacia la madurez espiritual. Leemos la palabra de Dios en esta mañana en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 6, versículo 1 y 2. Ya entramos en el capítulo 6. Hay algunas cosas que de pronto no están en el contexto nuestro. Entonces trato de volarme un poquito, pero el objetivo es identificar en la lectura bíblica los retos para poder compartirlo con usted. Pero usted de pronto en su casa sí puede hacer una lectura bien detallada de la carta, y yo sé que Dios va a hablarle, porque quien nos enseña a nosotros es el Espíritu Santo. A veces usa personas, a veces Él lo hace directamente cuando usted está leyendo la Biblia. Dice la Escritura, Timoteo capítulo 6, versículo 1 y 2, dice: todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados. Son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Amén. Bueno, este es una instrucción. Recordará usted, como le dije, o le he estado diciendo, que la carta a Timoteo es un escrito personal que hace el apóstol Pablo a Timoteo, quien es su hijo espiritual, con quien tiene una relación muy estrecha, muy especial, y quien ahora, siendo muy joven, está a cargo, está dirigiendo una congregación, una iglesia, y no es fácil. Timoteo necesitaba mucho conocimiento, mucha experiencia, y no tenía toda la experiencia que se requería. Pero nosotros no podemos esperar tener toda la experiencia para hacer algo. Nos sometemos a hacerlo y vamos aprendiendo en el camino. Así hay muchas cosas en la vida. Entonces, Timoteo llega a la comunidad y comienza a dirigir, y el apóstol Pablo le hace este escrito. Y con este escrito lo que el apóstol Pablo busca es ayudarlo, instruirlo, no solamente acerca de qué tipo de cosas debe hacer en su vida personal, sino cómo debe manejar algunos asuntos en la iglesia, en la comunidad. Y recibe Timoteo algunas instrucciones acerca de cómo darle manejo a ciertos temas que tal vez él en su presente no lo tenía bien claro. Entonces el apóstol Pablo le escribe esta carta. Y en esta parte, ya finalizando la carta, que ya este es el último capítulo, el capítulo 6, comenzando el capítulo 6, en el versículo 1 y 2, el apóstol da una instrucción para los esclavos, para los que están en la situación de esclavitud. Entonces, esto era habitual, era normal, era aceptado en las sociedades entonces, el tema de la esclavitud. Y Pablo escribe acerca de la conducta que deben tener los esclavos en su relación con sus amos. Y dice textualmente lo siguiente: todos los que están
bajo el yugo de esclavitud, cómo deben comportarse siendo cristianos. Es decir, estamos hablando de esclavos que habían conocido al Señor, esclavos que ahora eran cristianos, pero no por el hecho de ser cristiano su situación de esclavitud había cambiado. Y eso es muy importante que lo entendamos, porque podemos aprender el siguiente principio. Hay momentos en donde nosotros somos cristianos y el hecho de estar de pronto, de ser cristiano, de encontrar la salvación, eso no va a cambiar inmediatamente o no va a cambiar tal vez alguna condición de vida que uno pueda tener. Tenemos que seguir lidiando con determinadas situaciones de vida y lo que tenemos que saber es cómo nosotros en nuestro papel de creyentes, de qué manera debemos afrontar determinada circunstancia en la que estamos o determinada condición de vida en la que estamos. Entonces, cuando el Señor habla de la liberación, de la libertad, la Biblia dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esto tiene que entenderse en términos espirituales. El Señor nos liberta espiritualmente de toda cautividad, pero socialmente, dependiendo de la época, dependiendo de la sociedad en la que una persona viva, está sometido a ciertas condiciones. Y en este caso, en Éfeso, era común la esclavitud. Tal vez algunos creyentes, algunos esclavos que conocían al Señor no sabían cómo comportarse en su relación con sus amos. Es posible que algunos malinterpretaran las Escrituras y pudieran decir: bueno, si el Señor me libertó, ya yo no tengo que someterme a ningún amo. Y podían ser intransigentes, podían ser hostiles, podían ser ásperos, y podían tal vez hasta ser violentos en su trato con sus amos, porque el Señor les hizo libres, ¿no? El apóstol Pablo quiere corregir esta posible situación que se estuviese presentando, y él le da el consejo a Timoteo, cómo debe conducirse un esclavo. Y esto Timoteo tenía que enseñarlo a los esclavos de la época que pertenecían a la comunidad. Dice: tengan a sus amos por dignos de todo honor. Esto es para los esclavos. Deben tener a sus amos como dignos de todo honor. ¿Con qué propósito? Pablo dice: para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. O sea, que la gente habla de Dios, pero también de la doctrina. Como en nuestros tiempos las personas pueda que hablen del tipo de evangelio, cuando una persona no da un buen testimonio del tipo de evangelio que vive, y habla también de la iglesia, ¿no? De la iglesia. El versículo 2 dice: y los que tienen amos creyentes, porque también se daba el caso de que habían amos que se convertían al evangelio, pero que seguían manteniendo una relación de amos y esclavos. Es decir, que no por el hecho de ser cristianos liberaban a sus esclavos para que ya no fuesen esclavos. No, muchos seguían. De hecho, una de las cartas en la Biblia, la carta del apóstol Pablo a Filemón, se trata de esa relación. Un esclavo que había huido de su señor y a quien el apóstol Pablo guió al Señor y luego lo mandó de vuelta para donde su amo. Dígole: vaya donde su amo y reconcíliese con él. Y en su mano le escribió una carta también a Filemón, quien también era un creyente, y le habló de cómo podían seguir conviviendo. Entonces, el apóstol Pablo le explica en el versículo 2, explica cómo debe ser la relación entre un esclavo creyente y un amo creyente. Dice: y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto dice el apóstol Pablo finalizando este consejo: esto enseña y exhorta.
La enseñanza es una cosa y la exhortación es otra cosa. Timoteo tenía que darle este conocimiento, pero tenía que exhortar a la gente, es decir, tenía que seguir animando a las personas para que cumplieran con esta instrucción. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros en la actualidad? Si nosotros en nuestra sociedad no se vive ese tipo de relación esclavos y amos. Bueno, aquí nosotros podemos aprender un principio, el principio del sometimiento con gozo al trabajo, trabajar con gozo, con alegría. Y esto tiene mucho peso, esta instrucción para nosotros el día de hoy, porque esto aplica a la relación del trabajador con su jefe. El trabajador con su jefe aplica perfectamente, porque el hecho de que nosotros seamos creyentes no quiere decir que nosotros vamos a liberarnos de nuestras autoridades laborales, de nuestros jefes. Bueno, vamos a seguir manteniendo una relación con ellos, porque usted y yo tenemos que trabajar. Usted tiene tal vez autoridades que no son creyentes. Yo tengo autoridades que son creyentes, o sea, mis jefes son cristianos, o sea, son pastores. Entonces, ¿cómo es nuestra relación? Dice Pablo que aquellas personas que tienen jefes, que trabajan con personas que no son cristianas, no las desestimen, no las subestimen, no la traten con desdén por el hecho de que sean personas que no tienen a Dios. Tal vez pueden tener todo el conocimiento, toda la habilidad, pueden tener todo el dinero, pero no tienen a Dios y están en una condición de muerte espiritual. Pero en este caso el creyente tiene que tratar a ese jefe, dice Pablo, con todo honor. Téngalo con todo honor. Es decir, sírvale a su jefe, aunque no sea cristiano, así como usted le serviría a Dios. Eso es lo que el apóstol Pablo aconseja. Y todo lo que hagamos, sea de hecho, sea de palabra, hagámoslo para el Señor, como para el Señor, sabiendo que de Él viene nuestra recompensa. Entonces, Pablo dice, aquellos creyentes que están trabajando, están en una relación laboral con una persona, con un jefe que no es creyente, trátelo con todo respeto, trátelo con toda sumisión, con responsabilidad, haga su trabajo bien, como si lo estuviera haciendo para Dios. No lo haga con resignación, con amargura, de mala gana, sino que hágalo con gozo, con alegría, como si usted estuviera sirviéndole a Dios. Pastor, lo que pasa es que usted no conoce a este jefe. La Biblia dice que nos sometamos no solamente a aquellas personas que son fáciles, sino también a aquellos que son difíciles, y que nos sometamos con gozo, con alegría, entendiendo que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo para Dios, no estamos sirviéndole al hombre. Por eso debemos hacerlo con gozo, y todo lo que hagamos debemos hacerlo con excelencia. Sea fiel en su trabajo, haga sus cosas bien, a su tiempo, con responsabilidad, como si fueran para Dios. Que el Señor es quien va a recompensarle a usted. No esté pensando de que su paga viene de su jefe. Pueda que Dios lo use, pero cuando usted cumple la palabra y usted sirve y hace las cosas como para Dios, entonces usted, número uno, las va a hacer con gozo, y número dos, va a recibir remuneraciones de Dios. Es posible que por medio del jefe usted pueda recibir una parte, pero Dios le va a rodear y va a usar otros canales para bendecir su vida. Entonces, por eso tenemos que servir a nuestros jefes con gozo y con alegría, porque tenemos una responsabilidad de dar buen testimonio como cristianos. Ahora, esto no solamente debe hacerlo usted con aquel jefe que no es cristiano para dar buen testimonio de Dios y de la doctrina, que las personas puedan entender, que puedan ver que la iglesia donde usted está aprendiendo allí, no solamente de temas relacionados con la eternidad,
sino que usted está aprendiendo a ser una mejor persona, una persona responsable, una persona cumplidora de sus deberes, una persona amable, una persona gozosa, que las personas con quien usted trabaja, sus compañeros de trabajo y su jefe puedan darse cuenta, puedan ver que usted está aprendiendo y que ese lugar al cual usted va, a la congregación, a la iglesia local, es un lugar bueno donde las personas van y son transformadas. Es importante dar buen testimonio delante de nuestros jefes que no son creyentes y por supuesto mucho más aquellos jefes que son creyentes. Ahora, yo le encuentro mucha aplicación a esto porque esto deben comprenderlo todos los creyentes que ofrecen un servicio, todos los creyentes que venden un producto, todos los creyentes que están en una relación de jefe a empleado. Tienen que comprender esto y entender que el mandamiento de Dios para ellos es que sean cumplidores de sus deberes, que sean responsables, que se ganen el dinero que le están pagando y que no abusen. En una primera instancia, si su jefe no es cristiano, como dice la palabra, trátelo con todo honor, con todo respeto, con gozo y con alegría. Haga su trabajo con responsabilidad para dar testimonio del nombre de Dios y de la doctrina. Pero si su jefe es cristiano, escúcheme, querido hermano, no sea un abusador, porque ya he encontrado el tema, he encontrado el caso de personas que trabajan cuyos jefes son cristianos, creyentes cuyos jefes son cristianos, entonces son irresponsables. Entonces los tratan con desdén, como es el hermano fulano, como es el hermano, y como de pronto en la iglesia no hay esa categorización, no hay esa designación de cargos, sino que en la iglesia todos somos iguales. Entonces muchos creyentes cuyos jefes son cristianos, son hermanos en la iglesia, les miran los tienen en poco, porque no cumplen sus responsabilidades y entonces son negligentes, son displicentes en su trabajo y como el jefe es hermano, él tiene que pasarle por alto todo, la irresponsabilidad, el incumplimiento. Entonces es cuando tiene que hacer diligencias, cuando tiene que salir, cuando tiene que incumplir. Entonces a veces ni siquiera llaman a excusarse. Dicen, mira, o sea, no presentan sus excusas. Si están en el médico no van donde no presentan la excusa médica. Es decir, hay una serie de irresponsabilidad, porque a veces se cree que como el jefe de uno es cristiano, él va a pasar por alto. O sea, se deja de ver esa relación de jefe a empleado porque son cristianos. No, mi querido hermano, eso no es así. Debemos con mayor, dice el versículo 2, y a los que tienen ambos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos. Está claro el mandamiento, ¿verdad? Está clara la instrucción. Los que tienen jefes que no son cristianos, no los tengan en menos por cuanto son hermanos, sino que sírvanles mejor. Wow, mira lo que dice Pablo. Bueno, si tu jefe es cristiano, sírvele mejor todavía. Sé más cumplido, sé más responsable. Ve una milla extra o 2 o 3 millas, porque quien está ofreciéndote la oportunidad de trabajar y de ganarte la vida es un cristiano. Sea agradecido con Dios y sea agradecido con Él. Entonces, dice la Biblia, por cuanto son creyentes y amados. Son amados los que se benefician de tu trabajo. Dice el apóstol Pablo, escúcheme bien, vamos a ser responsables en nuestro trabajo. Y no solamente vamos a ser responsables en nuestro trabajo, vamos a servir o a trabajar con gozo y con alegría. ¿Oyó? Esto es el mandamiento del Señor para los esclavos de la época, pero para los trabajadores de hoy. Y es un mandamiento que tiene mucha validez y con urgencia se necesita que los trabajadores puedan comprenderlo y puedan vivir de acuerdo a este mandamiento. Porque hemos encontrado que, hermano, a veces los creyentes son irresponsables, son negligentes, como el jefe es cristiano, como el hermano está trabajando con el hermano, entonces
es impuntual, es irresponsable, se va antes de tiempo, se ausenta y no avisa, pero si quiere que le paguen. Porque si el hermano se atrasa con el pago o tal vez no le paga lo que tiene que pagarle, entonces ahí sí reclaman. Entonces, seamos justos. Seamos justos. La palabra de Dios es una espada de doble filo, corta para afuera y para adentro. Entonces tenemos que ser honestos. O sea, si le trabajamos a un impío, tenemos que cumplirle. Tenemos que ser respetuosos con ellos. Tenemos que cumplir con nuestro trabajo. Y si le trabajamos a los hermanos, pues la Biblia dice debemos trabajar con mayor gozo y con mayor alegría. Ese es nuestro reto el día de hoy, mi hermano. Ese es nuestro reto el día de hoy. Como dice la palabra, aprenda el principio, cúmplalo y enséñele. Como le digo, este es nuestro reto el día de hoy, porque con mucha frecuencia se ve en el contexto de la iglesia trabajadores irresponsables. Y yo creo que lo que Dios quiere es que usted y yo seamos personas que sobresalgamos por nuestro interés, por nuestro cumplimiento, por nuestro trabajo, por nuestra laboriosidad, por nuestra diligencia. ¿No? Cuando tenga un tiempo en el resto del día, usted va a leerse y se puede leer el libro, va a leer en el libro de Génesis la historia de José. Lea la historia de José y usted va a leer específicamente cuando José está en la casa de Potifar, capítulo 39. Lea capítulo 39 del libro de Génesis para que usted se dé cuenta cómo es la actitud de un trabajador, de un trabajador ante un jefe impío. Dice la Biblia que el Señor estaba con José y bendecía todo lo que el impío le ponía en su mano. Entonces, seamos hacedores de la palabra y no oidores olvidadizos. Seamos excelentes trabajadores, que si usted tiene que salir de una empresa, de un negocio, las personas lamenten que usted no esté ahí, que usted sea el tipo de trabajador al cual la gente quiera, que cuando las personas le conozcan como usted trabaja, las personas digan, yo no quiero, esa es la persona que yo necesito, así es que yo necesito una persona. Qué lindo eso, ¿verdad? Que no solamente es respetuoso, sino que es cumplidor de sus compromisos. Vamos a orar en esta mañana. Y si al presente usted ha tenido falencias aquí, bueno, usted puede arrepentirse, apartarse y comenzar a vivir de acuerdo a lo que el reto de Dios nos plantea. Padre, gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Tu palabra nos desafía a someternos con gozo y con alegría, no solamente a aquellos jefes que son nobles, que son buenos, que son amables, sino también a aquellos que son difíciles de tratar. Dios, ayúdanos. Danos la sabiduría y el entendimiento para hacerlo. Hoy disponemos, dígale al Padre en esta mañana, yo dispongo mi corazón hoy, Señor, para ser un excelente trabajador, un trabajador cumplidor de mis deberes, un trabajador que no se queja, un trabajador diligente, un trabajador atento y un trabajador bien dispuesto para inclusive ayudar, para aportar, para ir una milla extra. Señor, ir más allá. Tal vez me pagan por un horario, pero si me necesitan, voy a estar ahí disponible para ayudar, para contribuir, para bendecir aquel lugar que es, Señor, la fuente que tú usas para bendecirme. Gracias por tu palabra, porque tu palabra me enseña, Señor, a ser mejor. Ayúdame, dígale al Espíritu Santo en esta mañana. Ayúdame a dar testimonio de ti, Señor, en mi lugar de trabajo. Y a dar testimonio de la doctrina, dar testimonio de la iglesia, Señor, en la cual yo pertenezco. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno,
queridos, ahí está bien claro el reto para el día de hoy. Sométase a su jefe, a su trabajo, sométase a ser un trabajador cumplidor de sus deberes, pero hágalo con gozo, hágalo con alegría, sabiendo que usted le está sirviendo es al Señor y que de Él es de quien usted va a recibir la recompensa. Que Dios le bendiga.